Hola, No nos van a hola, usar, pero hola. está bueno escucharlo también. No sé quién empieza. Bien. Bueno, queda el otro ahí prendido. Bueno, hola, buenas noches. Em, bienvenidos, bienvenidos a los presentes, a la gente que está conectada en el Zoom. Les agradecemos por estar acá, por compartir con nosotros. Bueno, vamos a vivir un momento así como muy especial, muy especial. No puedo evitar, digamos, cierto embarazo, por me parece, lo trascendente del momento, del encuentro, un encuentro que cruza lo presencial con, con lo virtual. Entiendo que en el Zoom contamos con la compañía de gente de diferentes puntos del país y de otros países, así que, bueno, es muy importante para nosotros, es un honor estar aquí, recibirlo a Emilio Bacheto y a Alfonso Barbieri, ¿no? Aquí en Jujuy, en el marco de la Biblioteca Analítica de Jujuy. Estamos profundamente agradecidos de que Emilio haya decidido, bueno, elegir de alguna manera, ¿no?, Jujuy y la Biblioteca Analítica para este acontecimiento tan importante que es la presentación de este libro, que ya está siendo un éxito en ventas, que se agota continuamente, ¿no? A medida que aparece una caja llena de libros por ahí y apenas se abre la caja ya vuelan, así que la segunda tanda de libros que llega acá a Jujuy ya se agotó. Se agotó también una tirada en España, ¿no?, en ocasión de las jornadas del grupo La Otra Psiquiatría, ¿no? Este, También ahí estuvo Emilio hace poco tiempo y bueno, ocurrió esto que viene ocurriendo. Bueno, antes de hablar del libro que nos convoca, quizás contar un poco bueno, de lo que significan estos encuentros, que no es el primero, que Emilio hace mucho tiempo que viene trabajando, que viene visitando Jujuy, Salta, Tucumán y todas las provincias, muchas provincias de la Argentina, eh, en, una, en un trabajo, ¿no?, constante, eh, que, bueno, hace este trabajo de llevar, digamos, el psicoanálisis, de llevar su transmisión a los puntos, digamos, más diversos, ¿no? Como digamos, estamos en la punta del país, somos la última provincia del norte del país, para los que por ahí no conocen o están en otro lugar. Estamos en el norte de la Argentina, en el límite con Chile y con Bolivia, y así que en cualquier momento estás en Ushuaia también, así que vas de una punta a la otra, de un extremo del país. Contarles un poco de la Biblioteca Analítica también, un grupo que viene trabajando hace muchos años, que empezó allá por los años 80, quizás con otros nombres, con otras denominaciones, que viene trabajando y sosteniendo el psicoanálisis en la provincia. Y así como les decía que, bueno, no es la primera vez que Emilio está acá y que estamos presentando un libro de él, quizás hablar un poco también de este trabajo incansable que hace Emilio en relación a las publicaciones, ¿no? Hablaba con una persona hace poco que me decía
qué bárbaro, Emilio, dice, me encanta lo que escribe, cómo escribe, cómo habla, pero no le puedo seguir el ritmo de leer todas las cosas que publica, porque, bueno, estamos leyendo un libro y ya apareció otro nuevo, pero que no, por supuesto que no es un trabajo en soledad, ¿no? Algo que conversábamos recién es que leyendo el libro uno se va, a mí me evocaba, digamos, y me resonaban, digamos, una historia de trabajo, digamos, una trayectoria de trabajo que venimos compartiendo de una u otra manera o uno la viene siguiendo y ve cómo el trabajo de todos estos años resuena y aparece nuevamente en este libro. Por ejemplo, podríamos hablar de los libros anteriores. Podría hablar también de que lo conozco a Emilio más o menos desde el año 2007, ¿no? Ya van a ser casi 18 años, casi 20, ¿no? Y en ese momento estaba ahí con dos libros, uno que ya había salido y otro que estaba saliendo, que eran Las psicosis actuales y Depresiones y psicoanálisis, ¿no? Y cómo desde aquel entonces, bueno, fueron saliendo una tras otra las publicaciones y publicaciones que tienen que ver con un efecto que causa Emilio, que es, bueno, causar el trabajo. Entonces, los que compartimos o participamos a veces del seminario que tienen en la Escuela de Orientación Lacaniana junto a Jorge Faraoni y a Bruno Massino, vemos cómo el trabajo de esos seminarios año a año va dando como fruto algunas publicaciones y cómo también el trabajo de esos años confluye de alguna manera en este libro. Entonces, Emilio como que no trabaja solo, digamos, no es que se encierra, digamos, a escribir y pasa ahí, ¿no? Sino que me parece que el libro surge de todos estos encuentros, de estos viajes, de estas invitaciones, de estos debates, digamos, que se plantean en cada encuentro, ¿no? Donde además no dialoga solamente con los psicoanalistas, para nada, sino que está todo el tiempo atento a lo que se está discutiendo, lo que se está hablando, lo que está ocurriendo en la actualidad, y toma la palabra en esos debates, y siempre, digamos, está como a la altura, ¿no? Con un decir a la altura de las circunstancias, un bien decir, ¿no? La palabra justa a veces, para intervenir en esos debates. Bueno, como les decía, entonces en el libro se ve eso, se ve, por ejemplo, en algún momento la última visita de Emilio acá a Jujuy fue a una jornada sobre la angustia de la Biblioteca Analítica. Entonces uno puede ver que hay un capítulo del libro dedicado a la cuestión de la angustia, digamos, a bueno, todo lo que se pone en juego del cuerpo en torno a este afecto de la angustia. Hay otro capítulo se dedica a atravesar el marco, ¿no? Atravesar el marco de la ventana. Bueno, un capítulo dedicado a las cuestiones del suicidio, a los debates en torno al suicidio, con estos términos nuevos que propone él o que rescata quizás de otra historia, de otra manera de decir, otra manera de llamarle a estos fenómenos, otras maneras de nombrar, que no es solo otra manera de nombrar, digamos, por gusto, por lo extraño, lo original, sino que abren nuevas perspectivas para pensar estas situaciones, estos fenómenos sociales, estas cuestiones que a veces, digamos, de tanto escucharlos se van como sedimentando sentidos comunes y modos de nombrar las cosas que hacen que terminen por pensárselo siempre de la misma manera, ¿no? Entonces ahí al mostrar quizás otra cara, otro modo de nombrar, otros debates, es como se abren nuevas perspectivas. Bien. Bueno, no voy a hablar mucho del libro, digamos, quizás ni mucho menos voy a desarrollar los conceptos que se trabajan, pero es un libro fascinante desde la portada y desde la contratapa, con las ilustraciones de Alfonso Barbieri, que son una maravilla, evocan la verdad respecto al caer el cuerpo, ¿no? Sobre todo la imagen de la contratapa,
cómo vemos ahí un cuerpo que se balancea en un borde de un abismo, pero sin embargo transmite una serenidad, digamos, y una calma frente a ese abismo, ¿no? Es un cuerpo que está ahí como en el límite, ¿no?, del equilibrio, digamos, pero que no se lo ve para nada perturbado ante eso, ante ese abismo, pero que deja caer un objeto, ¿no?, de una manera así muy calculada, podríamos decir, o serena, digamos, ¿no? Entonces, imágenes como estas acompañan muy bien a todo lo que se trata en el libro. Después uno, cuando ojea y va de un lado a otro, se va a encontrar con estas imágenes tan sugerentes, que bueno, me parece que acompañan muy bien y es una novedad, digamos, que no había ilustraciones en los libros anteriores de Emilio. El estilo, no voy a hablar de eso porque, bueno, quizás tendría que hacerlo alguien, digamos, más de la literatura, digamos, que pueda decir algo más interesante, pero tengo que decir que me encantó, que el estilo de Emilio se va hacia una prosa, digamos, que es nada, que tiene que ver con la literatura, para mí directamente, lo diría así, digamos, es un libro que sale totalmente de la jerga lacaniana, digamos, y de los conceptos lacanianos y de la mayoría de las publicaciones de psicoanálisis, digamos, que hablan como un lenguaje ya como trillado y además del modo en el que transmite estos conceptos de la práctica lacaniana, todo el tiempo se enriquecen con una cantidad de autores que por momentos es abrumadora, y autores que no estamos acostumbrados a leer, autores de la filosofía o de la antropología o pensadores de la actualidad, que me pareció también como un aporte muy rico el que nos hace, digamos, de invitarnos a conocer esos autores, ¿no?, y hacer dialogar al psicoanálisis con otros campos. Y más aún, digamos, me llamó mucho la atención, hay como ciertas pinceladas o ciertas introducciones a algunos capítulos que directamente son algo del orden de la poesía. Algo del orden de la poesía que para mí, digamos, son la respuesta a un real, digamos, a algún punto de angustia, de algún punto de encuentro con el vacío, donde se produce algo del orden de la creación, algo del orden de la creación poética, que uno puede suponer, digamos, que tienen que ver con fragmentos de un análisis, pero que en el modo en el que están escritos y el modo en el que están presentados tienen este efecto de creación que los hace, que generan un efecto realmente que va más allá de la transmisión conceptual o del desarrollo de unas ideas, ¿no? Así que me encantó eso. ¿Esto lo hiciste vos? Se llama ¿Lo hiciste tú? Es tremendo, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos ahí como para que después vayan y se encuentren con él, ¿no? Cuando empiecen a transitar esta lectura. Creo que hay distintos niveles también en los que se puede leer el libro. Creo que uno puede... recién conversábamos con Alfonso, ¿no? Como que uno va leyendo y algunas cosas las entiende, otras no se entienden tanto y uno puede suponer o imaginarse cosas porque algo evocan, digamos, aunque uno no entienda, digamos, en profundidad de qué se habla, pero bueno, algo resuena ahí. Así que creo que cualquiera puede entrar en el libro y se va a encontrar con cosas que entienda, con cosas que le resulten muy claras, muy novedosas, y con otras que quizás no tanto, pero que algo causarán y que quizás en el mejor de los casos causen algo de un deseo de saber o de ir a saber un poco más sobre eso. Bueno, así que es un libro que no es necesario tener como grandes estudios para abordarlo, pero sí es un libro que si se lo toma en serio, digamos, puede suscitar muchas investigaciones y muy interesantes. Bueno, creo que con eso, digamos, podemos seguir conversando, entonces le doy la palabra a Lito de Muro, ¿no? Hola, buenas noches.
Bueno, como este es un ambiente de psicoanalistas y la palabra espontánea tiene todo un peso, yo no me animo, entonces voy a leerles algo que he pensado con respecto al libro, con respecto a Alfonso, con respecto a esta reunión. Y quiero compartir con ustedes esto que he escrito. O sea, lamentablemente me gustaría poder decirlo, pero no me animo. Esa es la verdad. Bueno, había escrito que esta es una noche muy especial, porque reúne aquí en Jujuy, en Babet, por iniciativa de la Biblioteca Analítica de Jujuy, que ya nos tiene acostumbrados a aquellos que participamos en los ciclos de psicoanálisis y los debates culturales en este tipo de eventos. Hoy recibimos entre amigos a Emilio y Alfonso. Emilio Bacheto presenta su nuevo libro, Formas en las que el cuerpo cae. Alfonso Barbieri nos trae su trabajo plástico con algunas de sus obras que están incluidas en este libro. Ahí las tenemos. Además, tenemos música en vivo, la hemos tenido recién y la seguiremos teniendo, supongo. Los chicos de cine de Jujuy que están haciendo sus trabajos para que esto pueda ser recibido por streaming. Esto es una novedad y felicitaciones para ellos. A mí me toca presentar a Alfonso, contarles quién es, qué hace y cómo surge esta idea de acompañar un texto de psicoanálisis. No es común, ¿no? Pero lo voy a dejar que nos explique Alfonso. Él es un artista plástico, dibujante, es músico. Es un músico, en fin, es un artista todoterreno, digamos. Así que también nos hablará de su música y de su actividad. En este caso, bueno, a mí me toca hablar o reflexionar acerca de la relación que tiene el psicoanálisis, el arte, la cultura y su forma de estar en la sociedad. Que eso es lo que nos fascina y lo fortalece el psicoanálisis. Al mismo tiempo, lo mantiene vivo, actual, siempre un paso adelante en estos tiempos de transformaciones, de cambios y, por qué no, de extravíos. Yo recuerdo aquella famosa foto en la que aparece Lacan junto a Picasso, Sartre, Simone de Beauvoir y Camus, la deben reconocer, junto con otros artistas y pensadores de esa época. Siendo muy joven, casi un adolescente, me sorprendía y admiraba preguntándome qué cosa los unía en esa foto, cada uno de ellos. Y vaya si los unían cosas. Después uno se da cuenta, ¿no? Una vez, Germán García, que veía bajo el agua, en unas jornadas de la biblioteca, habrá notado seguramente mi condición de sapo de otro pozo y se acercó para hablarme en un idioma que me era más familiar. Hablamos entonces de literatura, de Roberto Ar, de Macedonio Fernández, de Oscar Mazota, y me fue trayendo como quien pesca, para hacerme pasar por el arito como esos pescaditos en la pecera. Cuando vi el título de este libro, Las formas en las que el cuerpo cae, no pude menos que recordar afectuosamente a Germán y preguntarme nuevamente, ¿qué pinto yo en esta historia? ¿Cómo conecto hoy con el psicoanálisis? Un texto de Leopoldo Marechal viene a confirmar lo que siempre sospeché. La relación entre la impresionante cantidad de gente que se analiza en Buenos Aires y por extensión en Argentina, sea tal vez producto de su rica literatura y todas las formas de poesía que se puede encontrar en el arte, surgidas del dolor de existir en estas tierras de nostalgias, de recuerdos, de abandonos, de barcos que llegan y trenes que nos llevan aún más lejos. O a ninguna parte, da lo mismo. ¿Qué es Adán Buenos Aires sino una historia de personajes de la cultura de esa época de 1920 y pico? Que convivieron, crearon, amaron, sufrieron y murieron en esa aldea universal que era Buenos Aires por esos años. Por ahí circulan Jacobo Figman, Sul Solar, Borges, entre otros. Me gustaría pensar entonces que la historia vuelve a repetirse con otros personajes.
pero con el mismo espíritu. Emilio, Alfonso, todos nosotros encarnamos un poco aquellos héroes que se aventuran por los suburbios de Villa Crespo en una madrugada frente al Cristo de la mano rota. Quiero rescatar, a propósito de las formas en que el cuerpo cae, una definitiva y maravillosamente escrita por Leopoldo Marechal al comienzo del libro. En cierta mañana de 1920 y pico, casi a mediodía, 6 hombres nos internábamos en el cementerio del oeste, llevando a pulso un ataúd de modesta factura, 4 tablitas frágiles, cuya levedad era tanta que nos parecía llevar en su interior no la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia sutil de un poema concluido. Porque a fin de cuentas, ¿qué otra cosa se propone un analista que no sea transformar la vida de las personas en un poema posible? Gracias. ¿Me toca a mí? Buenas. Bueno, básicamente todo esto que hice lo hice para tener un psicoanalista gratis. Un canje. Con Emilio conectamos por la música. Somos músicos los dos, o hacemos música, o la música ya está hecha, como dice el maestro García, y nosotros estamos atravesados y somos antenas. Y nos encontró ese lugar maravilloso, y siempre estuvo dando vuelta la idea de hacer algo juntos con imagen, texto, sobre todo por los textos que yo le mandaba a las 4 de la mañana desesperado. Es decir, a mis 50 pirulines, este querido amigo me ha quizás salvado una de mis tantas vidas, por darme la oportunidad de ilustrar su hermosísimo libro, sus hermosísimos textos que muchos, como bien decías vos, no entendí, y otros sí. Y me parece que eso es genial, porque hay un montón para estudiar, porque abre un montón de puertas y un montón de interrogantes. Qué mejor que dar misterios que soluciones. Y otra cosita más. Viajé hace poco a Japón y me dan un poco de miedo los aviones. Y si estuvo bien, Japón todo bien, pero el vuelo que hicimos con Emilio hoy no requirió de esas cosas mágicas que inventaron los psiquiatras y estuvo buenísimo. Así que estoy muy feliz de estar acá. Estos dos músicos son fantásticos. Este espacio es maravilloso y les agradezco esta oportunidad. Volver a Jujuy, viví en Jujuy de niño y me emociona mucho, en serio. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Me toca la parte de hacer el comentario de este libro, que debo decir que me encantó mucho, mucho. Voy a tratar de transmitir algo. Hice un recorte de lo que me gustó. Es un libro de una solidez teórica muy grande. Es un libro que ciertamente lo podría leer cualquiera, pero creo que es un libro de psicoanálisis con un vuelo poético maravilloso. Creo que es tu mejor libro hasta ahora. Tal vez vendrán otros, no sé. Pero el que más me gustó a mí de los que yo leí tuyos. Tomé, pensando en esto, me volvió Germán García en este concepto de la extraterritorialidad, ¿no? De cómo transmitir algo
de psicoanálisis a personas que no son del psicoanálisis, ¿no? Cómo poder transmitir esto a alguien que escucha por primera vez algo de psicoanálisis. Entonces voy a intentarlo. Si no lo logro, mala suerte, y si lo logro, buenísimo, y espero que algo de esto suceda. Contarles un poco de qué trata el libro de Emilio. En la introducción de este libro, Emilio nos plantea que destacará la gravedad. Dirá que su libro es grave. Es un contrapunto de un libro que escribió antes, en el 2018, que se llama Los Descarriados, donde destaca la levedad. Pesadumbre, vaciamiento, sacrificio, despojo, cuerpo extraño, vértigo y extravío resuenan pesados, ¿verdad? Pero como no todo tropezón es caída y el amor deja sus marcas, hacia el final del libro aparece el cuerpo del amor, que no cae. El cuerpo que ignora la gravedad y que es ligero, pero que por desgracia este cuerpo flotante del amor es perecedero, tiene un final y el amante vive conforme a este engaño. Emilio irá desplegando en cada uno de los capítulos las diferentes modalidades de lo que Lacan dio en llamar dejar caer el cuerpo, que es una expresión extraída de las memorias del presidente Schreber. Toma esta fórmula propia de la clínica de la psicosis para mostrarnos, con articulaciones teóricas y ejemplos clínicos, el carácter generalizado que esta expresión puede alcanzar, revelando así la precariedad del cuerpo que suponemos tener todos nosotros como algo asegurado. El hecho de no ser un cuerpo, sino de tener un cuerpo, es siempre una premisa endeble. El cuerpo natural, el organismo, cae al olvido y asume su consistencia el ser hablante. Este ser se siente y se miente. La gravedad del cuerpo, para el psicoanálisis, es un misterio. Lacan lo llama el misterio del cuerpo hablante. Del choque entre la lengua y el organismo resulta una huella traumática que se llama goce y define la matriz propia del cuerpo hablante. Para comprender la significación del dejar caer o dejarse caer del cuerpo, el autor realiza una articulación de la constitución del cuerpo, la creencia en el ser y el sentimiento de la vida. Cito: a diferencia de los primates superiores, quienes se comportan con indiferencia ante el espejo, el ser humano le asigna a su imagen una importancia superlativa, pero dicha imagen no nos pertenece del todo, no solo por el hecho de la prematuración biológica, sino por la pérdida de naturaleza producida al lenguaje al respirar de entrada en un medio otro. No somos un cuerpo, sino que tenemos uno, como tenemos un mueble o un abrigo colgado en una percha. Y así como tenemos ese cuerpo, también puede abandonarnos. Viñeta clínica que nos puede ilustrar lo que vengo desarrollando hasta acá. Una viñeta del libro. Recuerdo la frase de alguien que concurre a mi consulta, donde preguntándole por qué, mientras él aguardaba en la sala de espera, yo escuchaba del otro lado de mi puerta cómo ingresaba reiteradas veces al baño. Respondió con total naturalidad: es que necesito verificarme. Esa imagen ante el espejo le ayudaba a confiar que aún estaba ahí, tanto ese cuerpo como esa existencia. Ni uno ni la otra estaban asegurados. De hecho, lo patológico aquí no radica en el hecho de mirarse al espejo, sino subordinar el sentimiento de la vida a una pura imagen. Evidentemente,
Para algunos es un esfuerzo continuo sostener un cuerpo y otros creen tener un cuerpo. La adoración del cuerpo propio, tan patente en nuestra civilización, contrasta con la realidad primaria de fragmentación. Pero si persiste la idea del individuo, pese a estar afectado de inconsciente, es porque la forma de esfera tiene un poder cautivante. Esa esfera cautivante es el cuerpo, el cual se comporta como una bolsa, una burbuja que se infla de aire o de cosas, o se desinfla. Es decir, una bolsa vacía sigue teniendo consistencia de bolsa, sigue siendo cuerpo en tanto envase. Lo que Lacan llamó mentalidad es esa creencia de habitar ese envase que es un cuerpo. La mentalidad es el fundamento del amor propio, vale decir, una nueva manera de nombrar el amor freudiano. Cito textual a Emilio: debemos mantener unido aquello que se escapa todo el tiempo, aquello que se deshace. Cito textual a Emilio: debemos mantener unido aquello que se escapa todo el tiempo, aquello que se deshace, que a cada rato levanta campamento. Esta superficie que sentimos como piel, en realidad es una bolsa que contiene un montón de órganos, donde lo importante es que detrás de esa consistencia hay un nudo invisible, al cual se mantiene aferrada la carne hasta que por un acontecimiento más o menos ruidoso, un relámpago en un cielo sereno, emerge una discontinuidad. Ese dejar plantado, dejar tirado o dejar caer el cuerpo como estatuto generalizado de la época actual, Bacheto lo muestra en estas páginas desde su clínica y la clínica de otros analistas también, que aparecen en el libro, reversionada, con casos de depresiones, catatonías, melancolías, histeria, locura, intentos suicidas. Sujetos en urgencias ubicados como puro resto, el cuerpo tratado por las partes donde la medicina especializada da testimonio fiel de eso. La fascinación por la imagen, ya no en su valor constitutivo, sino protésico de una falsa unidad. Las redes sociales que promueven publicitar la propia imagen sin fisura, produciendo un montaje y puesta en escena en tiempo real, donde es imposible vivir y actuar la vida propia al mismo tiempo. Cada cuerpo cae a su manera. A cada paso se deshace, se hunde, se fragmenta o se soporta en la gravedad de la vida. Cito a Emilio: con respecto al cuerpo, si el histérico lo sabe, el obsesivo lo piensa. Allí donde el fóbico lo advierte, el paranoico lo codifica y el esquizofrénico lo literaliza. Alguien salta al vacío a través de una ventana, hace existir un agujero ahí donde antes no lo había. Otro, a poco de andar, tropieza, hace existir un chiste, luego no se levanta. Es el signo que constituye la angustia. Cuando en lo que cae es la sombra sobre el ser del hombre, es la melancolía. Cuando el cuerpo se torna pesado y no logra levantarse, es el aburrimiento que une a la cosa, mientras que cuando flota, son las cosas del amor las que lo vuelven ligero. Un cuerpo cae en la desnudez y se vacía en el sacrificio. Es precario cuando el otro lo abandona y dócil cuando inventa su propio universo. Gracias, Emilio, por haber tropezado y por haber... Me encantó eso. Gracias, Emilio, por haber tropezado y que este bello libro sea posible. Postdata para todos: cuando compren este libro,
No dejen de leer las palabras finales porque son verdaderamente conmovedoras. Bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a la Biblioteca Analítica, a los compañeros que estuvieron trabajando en el armado de todo este marco que nos ha alojado y que ha alojado la presentación de este libro. Gracias a Raúl, Lito, María José y a mi amigo Alfonso por prestarse a la locura de ilustrar estas palabras, este escrito. Y digamos, como comentó Raúl al principio, bueno, esta es la presentación del libro. Es decir, es la primera presentación, van a hacerse otras presentaciones, pero yo decidí que fuese acá. Y es cierto, como comentaban acá los compañeros, que hay varias referencias que están en el libro y que me unen a Jujuy y a la biblioteca. Porque, como decías vos, Raúl, está la charla sobre la angustia y la referencia a las jornadas que hubo de la biblioteca. También la intervención que hice sobre suicidio en aquel momento, hace unos años, en la facultad, donde también estaba metido la biblioteca, los compañeros de acá. En Apostando a la Vida, Apostando a la Vida, pero los compañeros que están aquí en la biblioteca. Pero también está el aburrimiento, donde yo hace muchos años también di una charla sobre el aburrimiento aquí en la biblioteca. Entonces tomé algunas referencias, por supuesto que no era la charla exactamente sobre el aburrimiento, pero tomé referencias de lo que había hablado acá, porque ese capítulo tiene una elaboración propia. Obviamente en el psicoanálisis cuesta mucho ser original, pero hay algunas cuestiones, hay cierto riesgo, digamos, en la escritura del libro. No solamente en lo que puede resultar poético, gracias por esa apreciación, sino también porque es un esfuerzo de tratar de decir de la mejor manera cuestiones de las que pienso del psicoanálisis que son propias. No hay que decirlo así, porque la clínica la pienso de esa manera. Otras cosas no tienen ninguna originalidad, por supuesto. Y me gustó lo que comentaba Lito hace un rato. Él se preguntaba, ¿no? ¿Cómo conecto con el psicoanálisis? Y me parece que esa pregunta también me interpela a mí. Bueno, pero yo ¿cómo conecto con el psicoanálisis? Y alguna respuesta la daba Raúl, ¿no? Bueno, puedo conectar con el psicoanálisis porque, entre otros, porque puedo trabajar con otros. Incluso con gente que está fuera del psicoanálisis, como Alfonso. Donde sí, digo, como psicoanalista, digo, soy más paciente que psicoanalista, pero bueno. Como somos todos nosotros, por supuesto. Pero es en el trabajo con otros. Y el libro no pudo haber sido construido si no es entre varios, ¿no? En un trabajo compartido. Entonces eso no quería dejar de señalar ese punto, ¿no? Y sí, como comentaba María José, el libro está armado a partir de la idea que surge de esa frase en varios pasajes de las memorias de un psicótico, que es Daniel Paul Schreber, que escribió sus memorias y que esas memorias fueron tomadas por algunos discípulos de Freud que le acercaron al libro a Freud, y Freud se interesó en eso y a partir de ahí constituyó su concepción sobre la psicosis. Bueno, en ciertos pasajes de ese libro, como decían acá los compañeros, está esta frase del dejar plantado, dejar tirado o el dejar caer el cuerpo, ¿no?
me pareció que esa frase podía ser generalizada. Es decir, podía usarse para un fenómeno de época, donde vemos la caída concreta del cuerpo en distintos aspectos, no solamente del lado de la psicosis, que está, por supuesto, los ejemplos, sino en otras formas clínicas, ¿no? Y el título Formas no es casual, sino que habla un poco de una cierta fenomenología de la experiencia. De la experiencia clínica y de la experiencia propia también, porque a decir verdad el libro empecé a pensarlo y luego escribirlo cuando yo mismo vi que mi cuerpo se caía, porque atravesé una neumonía complicada, ¿no? Empecé a empeorar, bueno, un cuadro respiratorio, no le encontraban respuesta. Bueno, fui al médico, sí, tomografía, antibiótico, y la cosa no andaba y seguía cada vez peor hasta que agarré el bolsito y dije, bueno, me voy a internar, no puedo seguir así. Bueno, en fin. Luego transité ese momento de la enfermedad, pero al poco tiempo me empiezo a ver que no tenía músculo, había perdido peso. Dije, pero a mí me pasa otra cosa, ¿no? Entonces dije, 52 años, estoy en época de que me puede pasar algo un poco más grave, entonces fui a hacerme un escaneo completo del cuerpo. En fin, todas cuestiones médicas, pero donde tuve la sensación, la estesia, digamos así, de que este cuerpo podía abandonarme, digamos, ¿no? Podía quedar caído, claro, como el saco en la percha, como decías, citaban recién, ¿no? Entonces, bueno, y eso me llevó a escribir, digamos, la experiencia propia, y como dijiste vos, María José, de alguna manera, es un libro diferente en el sentido de que los otros libros utilicé mucho el plural majestático y una forma quizás un poco más casi hasta académica, ¿no? Por ahí, y esto está escrito en primera persona, ¿no? Entonces, que es un poco lo que rescataba José María Álvarez, y lo charlé con él también en su momento, a partir también de la experiencia personal, ¿no? Entonces, es como de alguna manera en esas formas uno puede leer en la fenomenología de la experiencia algo del tránsito por un análisis, ¿no? Tiene una parte de mi análisis anterior y una parte de mi análisis actual, que también estoy en ese punto de broche final, ¿no? Entonces me parece que podía servirme a mí como testimonio y también como un testimonio que podía servirle a otros, ¿no? Por eso hay mucha cosa testimonial en esas páginas. Y bueno, tampoco quiero copar tanto pero quería tomar alguna cosa más, bueno, sobre algo de lo que decía Alfonso, y que tiene que ver un poco también con la operación de introducir los dibujos y el arte en el libro, en esto que vos decías de mejor dejar los misterios que antes que develarlos, ¿no? Y creo que hay algo en esas formas que envuelven los dibujos, hay algo en esos trazos, digamos, donde uno puede encontrar ciertos misterios, ¿no? De los cuales tomarse. Incluso también inventar una topología dentro de esas dos dimensiones, ¿no? Que hay ahí. Cuando le pedí a Alfonso que hiciéramos algo con el libro, y él me dijo, bueno, ¿y de qué se trata? Entonces le mandé un WhatsApp, me acuerdo, y le conté todo el libro en un WhatsApp, más o menos pero sin titubear, ¿no? Yo ya tenía todo el libro en la cabeza, solamente había que escribirlo bien, ¿no? Pero le conté todo el libro, e incluso también algunos capítulos que decidí suprimir, que no fueron, ¿no? Bueno, porque también hay un poco de vanidad, ¿no es cierto?, en poner todo, y, en fin.
De hecho, también la bibliografía, si bien puede parecer extensa, debe ser más o menos la mitad de todo lo que he leído. Pero bueno, era un poco excesivo poner todas las referencias. Sin embargo, sí, decido poner las referencias porque creo que a alguien le puede servir eso para investigar, porque yo mismo también me gustaría retomarlas para seguir investigando sobre algunos puntos, ¿no? Entonces, al que quiera leer, digamos, acercarse al libro, puede hacer ese ejercicio interesante, digamos. Y me parece que en ese sentido sirve un libro como provocación, ¿no? Como decías. ¿Mm? Y sí, hay pasajes testimoniales como lo hiciste tú, bajo esa forma tan ridícula, ¿no? De una maestra de primaria, ¿no? En un dibujito que yo con mucho esfuerzo había hecho de unos pulmones, justamente, ¿no? Los pulmones no es casual que estén ahí. Para mí era el árbol de la vida, ¿no? Los pulmones, era también la fascinación por la medicina, mi padre médico, en fin, muchas cosas, ¿no? Es el libro que me da mi madre y yo me esfuerzo en dibujar los alveolos, los bronquiolos, todo el árbol respiratorio, perfecto. Y la maestra me pone, ¿lo hiciste tú? ¿Lo hiciste tú? De esa forma un poco anticuada también, ¿no? El tú, ¿no? En rojo, vibrante, perforando casi el cuaderno Canson, ¿no? El cuaderno Rivadavia y las hojas Canson. Bueno, y ahí pueden leer un poco los efectos de ese lo hiciste tú. Bueno, lo hice yo. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, para continuar con la velada y con la conversación, vamos a dar paso a las intervenciones, a las preguntas, a los comentarios que quieran hacer. Vamos a primero con los presentes y luego la gente también del Zoom, los que quieran también participar, pueden ir anotándose, levantando la mano y le vamos a dar la palabra. Ahí voy. Así no te... Felicitaciones. Mi amiga Beatriz Gess, qué contento que Felicitaciones. estés. Estoy acá como descarte, como una forma de caer el cuerpo, o dejar caer el cuerpo. Vine con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con muchas ganas y acompañarte. Como dijo ya ella, no es el primer libro de Emilio, hubo uno en el que compartimos mucha alegría porque, bueno, recibió un premio, ¿no? En el cual... Y la verdad que yo conocí a Emilio en el Descartes, nos pusimos, digamos, en charla en un módulo de investigación que llevaba Graciela Musacchi sobre cuerpo adverso, cuerpo cómplice de Starobinsky, a raíz de las mujeres y demás. No leí el libro, no sé nada de qué va, pero imaginé el caso de la joven homosexual. Se trataba de otra mujer, ¿no? Que es Schreber, pero quiero decir que, no, nada, porque yo asocié y dije, bueno, tal vez volvió a ese cuerpo adverso y a cuerpo cómplice. Bueno, mil gracias, Emilio, por seguir en esa ruta y que, nada, de Descartes. Cuando digo Descartes, digo el espíritu García. Sí, está acá, está bien presente. ¿Alguien más? Bueno, buenas noches, Emilio. La verdad es que yo tampoco leí el libro. Acá estoy, por acá atrás. Pero me preguntaba, en función de lo que decías vos, que hay cosas que han quedado por fuera, que no se puede poner todo, también por vanidad, ¿no? Porque queda ahí como expuesto eso de tratar de poner todo.
eso que dejaste por fuera, ¿en función de qué lo separaste, ¿no? Me interesa como ese recorte. Lo que pusiste, lo puedo leer, pero lo que no pusiste, no sé si nos puedes revelar algo de en función de qué quedó afuera. Exacto. Bueno, esa es mi pregunta. Ay, lo que dejé por fuera. Lo que faltó en el libro. En función de que me parece que es en función de la obra. Creo que hasta aquí cerraba bien. Dejé por fuera algunos testimonios de casos personales, quizás para otra ocasión, ¿no? Se los cuento, digamos, hay un caso bien interesante, no sé no te lo había pasado, me parece, un muchacho que de golpe se despierta un buen día y ve que se le va cayendo el pelo y que en cada caída del pelo se cae parte de su cuerpo, ¿no? Es un caso muy, muy impresionante, digamos. Y bueno, lo desarrollé y demás ahí, después tendrán oportunidad de leerlo en otro lado. Pero bueno, hay todo un desarrollo de eso del lado de la psicosis. Me pareció que no quise enfatizar tanto la psicosis, sino el estatuto generalizado del dejar caer el cuerpo, que va. Es cierto, como decía Bea, está la joven homosexual, están la melancolía, está la histeria misma, está la historia de la histeria también cayéndose, están las obsesiones, hasta los cuerpos despojados de los vagabundos y la gente tirada en la calle, que si uno ve en la ciudad de Buenos Aires por lo menos, ya uno no puede obviar eso, ¿no? ¿Qué pasó con esos cuerpos, ¿no? Caídos, ¿no? Se diría caídos del sistema, ¿no? Pero hay una conceptualización sobre eso también, sobre los cuerpos caídos en las calles, ¿no? Entonces me parece que hasta ahí creo que cerraba muy bien estas formas, ¿no? Un poco más me parece que ya era un exceso psicopatológico, no quería poner un énfasis tan psicopatológico, sino más bien pensar en que ese dejar caer del cuerpo de la psicosis podía generalizarse para toda esta época, ¿no? Y más en este tiempo que estamos atravesando, como decía Lito, ¿no? Bueno, y como concepto, digamos, el eje es el objeto A. Es el cuerpo como objeto, como puro desecho, ¿no? Algo que es muy enmarañado, no lo hemos dicho acá porque sería muy farragoso poder comentarlo, pero yo creo que es mucho más fácil leyéndolo con ejemplos clínicos, con ilustraciones, con los mismos dibujos también van recorriendo un vacío, digamos, que es bien interesante, ¿no? Y la primera parte sobre la gravedad también. Hay un raconto de la física, digamos, no toda la física, ¿no? Sino el arco que va de Aristóteles hasta Newton, tocando un poco a Einstein y otros autores. Es que si no, no se escucha. Ok, es solo esto. No sé si te acordás, Emilio siempre estuvo enredado en estas cuestiones. Cuando hiciste que presentáramos en el centro de Cara quién fue Sabina Spielrein, ¿no? La mujer que inventó la pulsión de muerte, que era el film sobre el film de Elizabeth Marton y que Kurt Hacker y no me acuerdo ella, Carolina Hermo habían hecho la traducción. Y también allí está la forma de dejar caer un cuerpo cuando Freud a ella le insistía que dejara Rusia y que los alemanes no eran eso que estaba haciendo, y ella termina muerta con sus dos hijas en un campo, en las purgas estalinistas.
¿no? Donde esos cuerpos, y bueno, también fueron cosas que fue cuando me dijeron del libro y el título que me recordaban a tus presentaciones en ese aspecto. Esto que vos me traes como referencia histórica me toca, porque no le tenía presente, no tenía consciente eso. Sí, un gran amigo, sí. Y Alicia de Rosa, no sé si está presente aquí, amiga de ella, de Kurt. Bueno, la voy a ver mañana seguramente. Vecino. Perdón. Emilio, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esto de que el cuerpo levanta campamento, como dice Lacan, ¿no? O sea, a veces el cuerpo te abandona. Esta experiencia que vos mencionaste, ¿no? De haber pasado por un proceso de enfermedad y bueno, y sentías cómo desaparecían los músculos. El cuerpo te abandona a expensas tuyas, a expensas del sujeto. Pero dejar caer el cuerpo implica que algo de lo subjetivo está en juego, ¿no? Me parecía importante hacer esa diferencia. Y después, otro ejemplo que recordaba cuando leía el libro era el homenaje a Marguerite Duras, ¿no? Claro, el L'Oversen, ¿no? Pero, y por eso que decía, y estos cuerpos caídos del sistema, ¿no? También tenemos que pensar lo que es por fuera de la implicancia subjetiva, ¿no? Yo estoy cerca del micrófono. No he leído el libro, pido disculpas sí. Sí, no, pido disculpas por no haber leído el libro. Ahora lo voy a comprar, claro. Pero se me ocurre, ¿no? Con el título y con lo que escuché, que estamos en una época donde la separación entre el cuerpo y la persona es muy consciente, muy visible en la sociedad, desde el punto de gente que se autopercibe distinto al cuerpo que tiene. He leído hace unos días que, digamos, lo que había gastado cada actor o actriz de Hollywood en cirugía, algunos habían gastado $6 millones, ¿no? En irse modificando, algunos para quedar bien y otros peor, ¿no? Hay algunos. Y el tratamiento del cuerpo como una cosa que se va usando. Bueno, digamos, la otra cosa que, digamos, que está en esta como imposibilidad de encontrar la forma de tratar con el cuerpo de tanta gente, de tantos ancianos que ya están fuera de la humanidad, en el sentido de que carecen de autonomía, muchos carecen de la capacidad de saber quiénes son, y están todos vivos, esperando que de alguna manera los médicos los desconecten o que la familia, alguien se atreva, por así decir, a matarlos, pero ya no están en una forma de sostener con vida cuerpos cuando ya las personas han decidido abandonarlos. No sé, me parece que son rasgos de tal vez de una época. Desde siempre tiene que ser, el cuerpo ha sido algo, diríamos, ominoso para el sujeto, donde pasan muchas cosas que a uno lo vinculan, digamos, con lo animal, con algo que uno no es. Pero en la época se me ocurre que hay, tal vez por la técnica, ¿no? Una profundización de las diferencias entre cada uno y su cuerpo. Sí, está muy bueno eso que decís, porque en realidad lo que sucede es este empuje denodado de la técnica de identificar el sujeto al puro organismo, ¿no? Entonces, incluso también en la rectificación técnica mediante cirugías y demás,
es alguien que justamente no quiere dejar que la naturaleza cumpla su ciclo, digamos, y que el sujeto es otra cosa. Más bien es esforzarse en tener que apropiarse de eso que se escapa todo el tiempo, ¿no? Entonces, es bien importante lo que decís, ¿no? Porque, quizás no estuvo eso en todas las épocas, ¿no? Porque incluso también la muerte, el hecho de que la muerte pase ahora por la medicina no fue siempre así, ¿no? El nacimiento y la muerte como patrimonio de la medicina es algo bien moderno, ¿no? Bueno, en el libro de Philippe Arié, que seguramente todos ustedes conocen, ¿no? La muerte antes pasaba por, bueno, una decisión del sujeto que decía, bueno, llegó mi hora, citaba a los familiares, se acostaba en la cama, se tapaba, decía, bueno, ya estamos, se acabó lo que se daba y se moría. Pero hoy en día la muerte pasa por la terapia intensiva. La gente se muere en los hospitales, en las clínicas, no se muere en la casa citando a los familiares y diciendo me llegó la hora, ¿no? Justamente el ejemplo que vos pones también, bueno, están esperando los familiares que el médico determine cuándo es el momento de morir o si la eutanasia, que no está, por supuesto, no está legalizada en nuestro país, solamente hay limitación de los cuidados terapéuticos, ¿no? Pero no existe la eutanasia. Pero incluso también en los lugares donde existe la eutanasia también pasa por el discurso médico. O en algunos pequeños países, como por ejemplo en Bélgica, sí hay empresas que eutanasian a las personas con cápsulas y no sé qué historia, pero bueno, eso pasa por un negocio, digamos, más allá de la medicina. Pero por lo general es todo parte del discurso médico y parte de identificar el sujeto al organismo, de alguna manera. Ese es un poco el procedimiento de la medicina actual. Pero eso es moderno, ¿no? Eso podríamos decir es finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? Con el nacimiento, lo que Foucault llama el nacimiento de la clínica, ¿no? A partir de ahí. La medicina griega no era así, la medicina romana tampoco, etc. Tampoco tengo que hablar de la historia de la medicina. Hola, Emilio. Bueno, muy linda actividad, realmente muy contento. Felicito a la gente de la biblioteca. Encantador momento estoy pasando. Pero sabes qué, breve, Emilio, me llamó la atención la presentación de María José, el tema de la cuestión de como una cierta poética al escribirlo, y no dejé de pensar que no creo que recién ahora la poética o la prosa haya aparecido en tu escritura, pero sin embargo, que esté tan marcado la diferencia con los anteriores libros, no dejaba de pensar que tiene que ver con el evento que tocó al cuerpo, ¿no? O sea, me pareció como interesante eso, ¿no? Como una manera de tramitar ese momento en donde el cuerpo empezó a ser, como mencionaban, como ominoso, como algo extraño. Me pareció muy interesante eso, me gustó. De hecho, cuando cerrás el comentario y decís, lo hice yo, fue hasta como, a mí por lo menos como me emocionó, como es como un compendio de muchas cosas donde de manera muy interesante viene esa poética, permitir un bordeamiento, un bordear algo del cuerpo. Pareció muy interesante cómo aparece este libro con la poética tras ese cuerpo que pasó por lo que pasó. Pareció muy, 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 muy lindo, ¿eh? Gracias por la actividad. Gracias, Mariano. Cuando te referís a cuerpo, te referís a al objeto físico o a algo más. Y sí, bueno. Y considerando que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra imaginación no es nuestra, sino que viene de influencias de yo qué sé,
considerando que nuestro cuerpo técnicamente tampoco es nuestro, los humanos no tenemos nada nuestro. Y por último, ¿por qué creen que los animales, los seres inferiores a nosotros, podrían verse en un espejo y no preocuparse por su forma física? Ni siquiera saben su idea, su pensamiento, sus instintos. Muy buena pregunta esa. En realidad son experiencias etológicas, ¿no es cierto? O sea, experiencias del comportamiento. Gente que ha estudiado eso se dio cuenta que aún en los mamíferos superiores, de Darwin, por ejemplo, ¿no? Pone un chimpancé frente al espejo, el tipo miraba ahí, daba vuelta, miraba para atrás, se iba, no se interesaba en nada. Pero dice Darwin, bueno, yo estaba trabajando en mi jardín y de golpe vino mi nieto y se quedó en el vidrio medio pasmado. Se da cuenta que el ser humano tiene una captación respecto de la imagen que no lo tiene ningún otro mamífero, ¿sí? Y eso se debe sencillamente a la introducción del otro, ¿no? El otro es la lengua, es el lenguaje, ¿sí? Es de qué manera nosotros nacemos y ya estamos marcados por eso. De hecho, el impacto, como decía, creo que habéis tomado eso, ¿no? El impacto de la lengua en el cuerpo es un poco eso, ¿no? Es como nacemos, aspiramos, ¿no? El trauma del nacimiento es que sale el niño, grita, pero está aspirando la lengua, ¿no? Todo esto es el baño del lenguaje, ¿no? Y eso es lo que marca la particularidad del sujeto humano, ¿no? Como decía Ramón Queneau, que era un literato, decía, bueno, el hombre es un mono que se volvió loco con el lenguaje. Es extraordinaria esa frase porque, claro, imagínate lo que va a haber sido el primer mono que empezó a hablar. Dijo, me enloquecí, ¿no? Claro, porque la lengua es una locura. Claro, el sueño del monólogo. Claro, imagínate lo que es empezar a estar parasitado de palabras. Claro, estamos locos realmente, ¿no? Y creemos que nosotros hablamos cuando todo el tiempo eso está hablándonos, ¿no? Está fermentando en nuestras cabezas. Entonces, bueno, esa fascinación que el sujeto humano tiene por la imagen es propia de esta especie, no está en ningún otro. Y bueno, fíjate si no, estamos todos con el telefonito, ¿no? Y había el cantante Iron Maiden dijo, basta de estar con los celulares ahí en los shows, había que suprimir los celulares en los shows, porque claro, no nos vienen a ver a nosotros, vienen a verse a ellos mismos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos por teléfono o hablamos en un Zoom, no estamos hablando a nosotros mismos, no hay ningún otro, no hay otro. Es nuestra propia imagen. Esto es lo loco, ¿no? No está asegurado el otro que está detrás de eso. No hay ningún otro detrás. Somos nosotros mismos. Entonces, todo eso forma parte de esa fascinación por la imagen que está explotada por la técnica de una manera extraordinaria, ¿no? Hiperbólica. Retomando la pregunta de Santi, usted te hizo 3 preguntas, ¿no? Dice, me parece también como muy provocadora la pregunta, si el cuerpo no nos pertenece y el lenguaje también nos viene del otro, ¿qué sería lo propio, ¿no? De cada uno. ¿Qué sería lo propio? Bueno, hay algo de lo que decía María José, ¿no? O lo que decía Mariano también, ¿no? Bueno, hay algo de lo poético que es lo propio. El acto poético sería algo propio, para tomar un poco lo del libro, ¿no? Como tomar algo de eso para hacer otra cosa, ¿no? Ese es el acto. Y me parece que dentro de todo lo impropio que es la existencia humana, ¿no? Ni el nombre nos es propio, ¿no?
preguntas. Sí. ¿Mabel Sánchez está? Ah, bueno, Mabel, abrí tu micrófono. Podés preguntar. Buenas noches a todos. Se escucha Gusto muy estar desde acá, despacito, ¿eh? verlos, sí, los veo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Este está muy fuerte, este micrófono. Bueno, yo estoy cuidando mi cuerpo para que no se levante, no levante campamento, por eso no estoy con ustedes. Em, la referencia de Alfonso y de Raúl, de esto que se puede leer tu libro y hay partes que no se entienden, me hizo recordar a un señalador del libro en donde aparece un dibujado, un gordito, pelado, con un trajecito, en donde dice, así como me ven, fui señalador de un libro de James Joyce. Eso sí, no entendí un pito. Así que me hizo acordar eso. Bueno, en relación al libro, felicitaciones y gracias por el recorrido, por las referencias, algunas no conocidas, por las articulaciones clínicas, por las indicaciones clínicas, por las indicaciones que me llevaron a buscar de nuevo en la psicopatología. Por ejemplo, la articulación esta de el narcisismo secundario con la parafrenia, ¿sí? O esclarecer sintagmas como la enfermedad de la mentalidad, en esto que nombraba, acentuaba María José, redefinido de otra forma en relación a la búsqueda en la vía de la mentalidad articulada con el amor propio, el narcisismo freudiano y la consistencia mental, que ya ahí tenemos Lacan, Freud, además en donde ya es una línea de investigación. Me parece buenísimo, digamos, porque me surgió ese. El hallazgo de ciertos términos que me venían interrogando hace bastante, si bien vos lo indicás que está en la tesis de Ferreira, que son los suicidios frustrados, porque el suicidio frustrado lo diferenciaría desde el métier que estamos en la asociación, apostando a la vida, de lo que habitualmente se nombra como intento de suicidio, que no es lo mismo que un suicidio frustrado. Sí, bueno, esas son disquisiciones clínicas. El hallazgo de otras palabras, de otros mundos, como el ki, de nuevo macedonio, hacernos acordar las enseñanzas y esa poesía, digamos, esa creación que tiene. Mr. Gaga, que está en espera, tengo que buscarlo, pero me pareció, digamos, muy interesante. Y otras, digamos, en donde me parece que también das cuenta de lugares, no es que me parece, das cuenta de lugares compartidos, de ciertas circunstancias íntimas, y que ahí, en este libro, encontraba una línea justamente sutil de una intimidad tuya sin saber de esto que habías transcurrido, pero que lo exteriorizabas. Hay 2 o 3 ocasiones en donde das cuenta de esto, de lo íntimo que ahí se exterioriza, que se articula. Y que bueno, muchas gracias. Ha sido un muy buen libro y lo tengo marcado para seguir en la cuestión. Y gracias a todos por las intervenciones. Gracias, Mabel. Además, gracias por las correcciones del libro. Fue marcando.
serán tenidas en cuenta. ¿Sí? ¿Quién es? Ah, Leo. Adelante, Leo. Ah, bueno, no, perdón. Bueno, lamento no haber tampoco tenido el libro, tampoco lo he leído, pero quería felicitar y estar de alguna manera a la distancia. Y la pregunta viene por el lado de la figura, que a mí de chico me impresionó de Tales de Mileto, ¿no? Que es el primer así, eh, digamos, héroe intelectual o algo así, el tipo que se cae en un pozo por estar mirando las estrellas, pues, y aparece como la figura eh, entre lo que sería la distancia entre la teoría y la práctica, o hay muchas maneras de entender, de interpretar eso, que después comentará Platón, en fin. Pero la otra pregunta es que si es que en otras lenguas existe la expresión que existe en castellano como caíste, ¿no? Cuando en el chiste, ¿no? Que están los que caen y los que no caen, si bien es el cuerpo metafórico ahí, me parece interesante eso, yo no sé, se me despierta eso, se me junta lo de Tales con esto, con esta expresión nuestra. Y si es que, no sé si hay una reflexión al respecto, pero bueno. Y saludar a todos los presentes, felicitaciones, se ve extraordinario. Uno quisiera estar ahí. Un abrazo. Bueno, gracias, Leo. Además decir que el libro tiene un caso, un recorte, digamos, de un caso de Leo Vera que lo comentó en el seminario nuestro. Y me parece extraordinario, es un hallazgo, así que se lo sugiero leer porque es un caso de un olvido dentro de un sujeto psicótico. Muy interesante, ¿no? Cómo aparece el traspié. Y leído de una manera no ortodoxa, digamos así, si vale el término. Pero bueno, eso que mencionabas, Leo, no lo sé realmente, si existe en otras lenguas el caíste, ¿no? Que uno utiliza para el chiste. Habría que revisar, ¿no? ¿Existe en inglés? ¿Cómo es el...? Ajá. Ajá. Ah, el caíste. Bueno, acá. No es por el libro, sino que si existía el caíste cuando uno dice en un chiste, o en el amor, claro, caíste en el amor, sí. Algo de eso, la caída en el amor está trabajado está aludido en el libro, sí. La caída en el amor. Bueno, gracias a todos por su... sí. Disculpen, quería dejar saludos del editor, Henry Odell, que bueno, está en España, así que era un horario ya un poco excedido y viene con mucho trabajo, así que bueno, les manda saludos, celebra la actividad, está muy contento con el entusiasmo que ha generado esta actividad también, y me parece que también es un mostrar también hacia afuera de las cosas que se hacen aquí y que no se hacen ni en España ni en Buenos Aires, sino en el norte de nuestro país, en la Biblioteca Analítica. Así que, bueno, así que les envía un saludo afectuoso, Henry, y bueno, yo un agradecimiento por el esfuerzo de Henry en sacarlo también en un tiempo récord, porque la idea era tenerlo rápidamente. Lo esperan en Jujuy.